Capítulo 1. La sonrisa imperfecta. El reflejo en el espejo lo observaba con una crueldad silenciosa. Tomás apartó la mirada, sintiendo el familiar nudo de vergüenza que se formaba en su garganta. Su sonrisa, un defecto que lo perseguía desde la infancia, era como una cicatriz permanente en su rostro. Desde pequeño los otros niños no habían sido precisamente amables. Las burlas en la escuela habían sido constantes. «Sonríe, Tomás», le decían con sarcasmo, para luego estallar en carcajadas cuando él lo hacía. Sus dientes ligeramente torcidos, el espacio irregular entre los incisivos, su sonrisa asimétrica se habían convertido en el blanco perfecto de las bromas. Con 27 años, Tomás había desarrollado una coraza de inseguridad. Evitaba las fotografías, prefería hablar lo menos posible en reuniones sociales, y cuando reía, lo hacía con la mano cubriendo su boca. Su trabajo como diseñador gráfico le permitía pasar largas horas frente a una computadora, minimizando las interacciones sociales que tanto temía. Una noche, navegando por internet después de su habitual cena para uno, encontró el anuncio que cambiaría su vida. Clínica Dental Salazar, perfección más allá de la sonrisa, rezaba el banner con letras elegantes y profesionales. Las imágenes mostraban sorientes impecables, dientes blancos y alineados como perlas. Las reseñas online parecían demasiado buenas para ser verdad. Pacientes que describían transformaciones milagrosas, testimonios que hablaban no solo de procedimientos dentales, sino de una reconstrucción personal. El doctor Salazar no solo arregla dientes, reconstruye vidas, decía una de ellas. Tomás sintió un cosquilleo de esperanza. Había intentado todo: ortodoncia cuando era adolescente, blanqueamientos e incluso consultas con otros dentistas que siempre le decían que su caso requería algo más que tratamientos convencionales. Con dedos temblorosos, programó una cita en línea. La página web de la clínica era impecable, casi quirúrgica en su diseño. Cada clic lo llevaba más cerca de lo que podría ser su solución definitiva. La mañana de la consulta, Tomás se miró al espejo una última vez. Se peinó cuidadosamente, tratando de disimular su nerviosismo. Eligió una camisa gris que sabía le quedaba bien y ocultaba sutilmente su delgadez, producto de años de ansiedad social. La Clínica Dental Salazar no era lo que esperaba. No era un consultorio frío y clínico como imaginó, sino un lugar casi acogedor, con tonos cálidos de madera y un ambiente que transmitía una extraña sensación de tranquilidad, como si estar allí pudiera borrar cualquier preocupación. La recepcionista lo recibió con una sonrisa tan perfecta que Tomás sintió por un momento que estaba mirando un reflejo retocado de sí mismo. Sus dientes eran blancos, simétricos, absolutamente impecables. «Buenos días», saludó ella con una voz modulada y profesional. «El doctor Salazar lo está esperando». Tomás tragó saliva. Esta era su oportunidad, su chance de cambiar todo lo que lo había hecho sentir inadecuado durante años. No sabía que ese día marcaría el inicio de una pesadilla de la que jamás podría despertar. No sabía que su búsqueda de la perfección lo conduciría directamente a las garras de un depredador. Capítulo 2. El procedimiento de la perfección. El consultorio del doctor Salazar era diferente de cualquier clínica dental que Tomás hubiera visitado antes. Las paredes, de un blanco inmaculado, reflejaban una luz que parecía casi quirúrgica, eliminando cualquier sombra o imperfección. El ambiente era frío, casi estéril, con un olor a desinfectante que se mezclaba con un sutil aroma a menta. La recepcionista lo recibió con una sonrisa que hizo que Tomás se detuviera en seco. Era idéntica a la sonrisa que él tanto anhelaba, perfectamente simétrica, dientes blancos como la porcelana, labios curvados en un arco impecable. Sus ojos, sin embargo, parecían vacíos, como si la sonrisa fuera una máscara cuidadosamente colocada. «Señor Ramírez», dijo ella con una voz modulada, «el doctor Salazar lo está esperando». Tomás tragó saliva. Sus manos, sudorosas, se aferraban nerviosamente a la correa de su bolso. Cada paso hacia el consultorio parecía resonar en el silencio sepulcral de la clínica. El doctor Salazar lo esperaba sentado en una silla ergonómica de cuero negro. Su bata blanca estaba impecablemente planchada y su sonrisa era absolutamente perfecta, demasiado perfecta para ser real. Sus dientes brillaban como si fueran tallados en marfil, y sus labios se curvaban con una precisión milimétrica que parecía desafiar la naturaleza humana. «Tomás», dijo el doctor, extendiendo una mano enguantada, «estoy ansioso por ayudarlo a encontrar la sonrisa que siempre ha deseado».
El consultorio era un santuario de tecnología moderna. Equipos de última generación relucían bajo las luces brillantes. Instrumentos metálicos descansaban en bandejas de acero inoxidable, tan ordenados que parecían más una exhibición de arte que herramientas médicas. Tenemos un procedimiento revolucionario, explicó el doctor Salazar mientras lo acomodaba en el sillón dental. No solo corregiremos la alineación, sino que rediseñaremos completamente su sonrisa. Es más que una intervención dental, es una transformación. Las palabras del doctor resonaban con una mezcla de promesa y algo más, algo que Tomás no podía definir pero que le erizaba la piel. El procedimiento comenzó con una serie de anestesias localizadas. Tomás sintió un pinchazo frío, seguido de una progresiva sensación de entumecimiento. Sus labios se sintieron pesados, sus mejillas rígidas. «Relájese», susurró el doctor Salazar, sus dedos moviéndose con una precisión casi inhumana sobre los instrumentos. «Pronto tendrá la sonrisa perfecta». Las horas pasaron como un sueño nebuloso. Tomás escuchaba sonidos metálicos, sentía presión y movimientos en su boca, pero no dolor. Era como si su cuerpo hubiera sido desconectado de sus sensaciones. Cuando finalmente le permitieron incorporarse, el doctor sostenía un espejo frente a él. La transformación era radical. Sus dientes, antes torcidos e irregulares, ahora eran perfectamente simétricos, blancos como la nieve, alineados con una precisión matemática, una sonrisa que no parecía humana, sino esculpida. «¿Qué le parece?», preguntó el doctor Salazar. Tomás no podía apartar la mirada de su reflejo. Era él, pero no era él, una versión quirúrgicamente perfeccionada de sí mismo. «Es perfecto», susurró. El doctor Salazar sonrió. Una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Perfecto», repitió. Lo que Tomás no sabía era que su transformación era solo el comienzo de una pesadilla que apenas comenzaba. Capítulo 3. Cambios inquietantes. Los días posteriores al procedimiento dental fueron extraños para Tomás. Al principio, celebró su nueva sonrisa, admirándose en cada espejo que encontraba. Sin embargo, pronto comenzaron a manifestarse síntomas que lo hicieron sentir profundamente incómodo. La primera señal llegó una mañana, cuando Tomás se cepillaba los dientes. Sus labios se sentían rígidos, casi como si hubieran sido moldeados con un material sintético. Al abrir la boca experimentó una tensión extraña en las mandíbulas, como si sus músculos hubieran sido recalibrados durante el procedimiento. Sus encías hormigueaban con una sensación metálica que no podía explicar. Durante el día notó que su sonrisa había perdido naturalidad. Antes, cuando sonreía, sus expresiones eran espontáneas y variadas. Ahora su sonrisa parecía estar fija, como si hubiera sido tallada en piedra. No importaba lo que sintiera. Tristeza, alegría, sorpresa, expresión permanecía idéntica, perfecta, pero inquietantemente inmóvil. La sensibilidad dental se intensificó. Cualquier bebida fría o caliente le provocaba punzadas de dolor agudo que recorrían su mandíbula. Sus dientes, antes irregulares, ahora parecían demasiado simétricos, demasiado uniformes para ser naturales. Cuando pasaba su lengua sobre ellos, sentía bordes increíblemente precisos, casi cortantes. Intentó comunicarse con la clínica del doctor Salazar, pero cada llamada era derivada o respondida con frases vagas y tranquilizadoras. La recepcionista, con su sonrisa idéntica a la suya, solo repetía: «El doctor Salazar garantiza la total satisfacción de sus pacientes». Las noches se convirtieron en un tormento. Tomás despertaba con sudores fríos, sintiendo que algo dentro de su boca cambiaba. En ocasiones juraba escuchar un ligero crujido, como si sus dientes se realinearan solos mientras dormía. Su reflejo en el espejo del baño le devolvía una mirada cada vez más aterrorizada. Comenzó a investigar en Internet sobre procedimientos dentales experimentales. Los foros médicos mostraban historias inquietantes sobre clínicas que realizaban intervenciones no convencionales. Algunos relatos hablaban de pacientes que habían experimentado transformaciones físicas inexplicables después de tratamientos supuestamente rutinarios. Un artículo en particular llamó su atención. Mencionaba al doctor Salazar sin nombrarlo directamente, describiendo a un profesional obsesionado con crear sonrisas perfectas a cualquier costo. Las descripciones sugerían experimentos más allá de la odontología convencional, procedimientos que bordeaban lo ético y lo macabro. La paranoia comenzó a consumirlo. ¿Qué había sucedido realmente durante el procedimiento? ¿Por qué su boca se sentía cada vez más como un territorio extraño? Las preguntas se acumulaban, generando un miedo que crecía como un tumor silencioso.
Una noche, mientras se observaba en el espejo, Tomás notó algo que lo dejó helado. Sus dientes no solo parecían diferentes, parecían estar cambiando. Uno de ellos mostraba una ligera protuberancia en su base, como si estuviera intentando crecer o modificarse por sí mismo. La decisión fue inmediata. Necesitaba respuestas, y las obtendría directamente del doctor Salazar. No importaba lo que tuviera que hacer, regresaría a la clínica y exigiría una explicación sobre lo que le habían hecho. Sin saber que cada paso lo acercaba más a una pesadilla de la que sería difícil despertar, Tomás preparó su visita a la clínica dental Salazar. La búsqueda de la perfección lo había llevado demasiado lejos, y ahora comenzaba a comprender el verdadero precio de su vanidad. La sonrisa perfecta que tanto había deseado se estaba convirtiendo en su peor pesadilla. Capítulo 4. La verdadera intención. El silencio de la clínica era ensordecedor cuando Tomás empujó la puerta de entrada. La recepcionista levantó la vista, su sonrisa perfecta e inmóvil reflejando una luz artificial que parecía distorsionar la realidad. Era como si cada detalle de la clínica hubiera sido diseñado para ocultar algo más oscuro. «Buenos días, señor Tomás», dijo ella, su voz tan artificial como su sonrisa. «El doctor Salazar lo está esperando». Antes de que pudiera responder, la puerta del consultorio se abrió. El doctor Salazar apareció, su bata blanca impecable, su propia sonrisa perpetua brillando bajo las luces fluorescentes. «Pase, por favor». Su tono era suave, casi musical, pero Tomás sintió un escalofrío recorrer su espalda. El consultorio era diferente esta vez. Ya no parecía un espacio médico convencional, sino más bien un laboratorio meticulosamente organizado. Vitrinas con extraños especímenes bordeaban las paredes. Tomás reconoció lo que parecían moldes dentales, cada uno más perfecto que el anterior. «Veo que está preocupado», dijo el doctor Salazar, cerrando la puerta tras de sí. «¿Problemas con su nueva sonrisa?» Tomás no respondió inmediatamente. Sus ojos recorrían las vitrinas, notando algo perturbador. Cada molde dental parecía tener una placa con un nombre, decenas de nombres, decenas de sonrisas. «¿Qué es todo esto?», preguntó, su voz temblando. El doctor Salazar dio un paso adelante, su sonrisa sin cambiar. «Mi vida's work, señor Tomás, mi colección». Lentamente, con un movimiento casi teatral, el doctor comenzó a explicar. Cada molde dental representaba un paciente. Cada sonrisa, una obra de arte. Su obsesión por la perfección dental había evolucionado más allá de un simple procedimiento médico. «La perfección no es un accidente», declaró. «Es un arte. Cada sonrisa que ves aquí es única. Seleccionada, preservada». Tomás sintió que el pánico crecía en su interior. La recepcionista, con su sonrisa idéntica, apareció en el marco de la puerta. Sus ojos, sin embargo, estaban vacíos, como si algo fundamental hubiera sido arrancado de ella. «Usted no es un dentista», murmuró Tomás. «Usted es un monstruo». El doctor Salazar rió, un sonido que no llegaba a sus ojos. «Monstruo es un término tan subjetivo. Yo soy un artista. Y tú», señaló a Tomás, «eres mi obra maestra final». En ese momento Tomás comprendió la verdad aterradora. No era solo un paciente, era otro espécimen para su colección. La sonrisa que le habían implantado no era una corrección, era una marca, una propiedad. «¿Qué me ha hecho?», preguntó, sintiendo que la cordura se le escapaba entre los dedos. «Te he perfeccionado», respondió el doctor Salazar. «Cada detalle, cada línea, cada ángulo. Eres mi mejor trabajo». La habitación comenzó a girar. Los instrumentos dentales brillaban bajo la luz, pareciendo más amenazantes que nunca. Tomás comprendió que no había escapatoria. Su búsqueda de la perfección lo había conducido directamente a esta trampa. El doctor Salazar dio otro paso adelante, sus manos enfundadas en guantes quirúrgicos. Su sonrisa seguía siendo perfecta, inmutable, aterradora. «Bienvenido a mi colección», murmuró. Capítulo 5. La fuga imposible. El dolor punzante en su mandíbula se mezclaba con el terror que recorría cada fibra de su ser. Tomás sabía que su única oportunidad era escapar de la clínica del doctor Salazar antes de convertirse en otra pieza más de su macabra colección de sonrisas. La sala de procedimientos se había transformado en un laberinto de pesadilla. Instrumentos quirúrgicos brillaban bajo la luz fría, reflejando una serie de herramientas que parecían más diseñadas para torturar que para curar. Tomás podía sentir la rigidez de su nueva sonrisa, como si sus propios músculos faciales hubieran sido sometidos a un control que ya no le pertenecía. Se deslizó junto a una vitrina llena de moldes dentales, cada uno representando una víctima anterior del doctor Salazar. Eran como trofeos macabros,
sonrisas perfectas arrancadas de sus dueños originales. La recepcionista, con su sonrisa idéntica e inmóvil, lo observaba desde el pasillo, sus ojos vacíos como los de un maniquí. «No puede escapar», resonó la voz del doctor Salazar detrás de él. «Nadie escapa de la perfección». Tomás se giró rápidamente. El doctor avanzaba con una precisión quirúrgica, sus manos enfundadas en guantes blancos que parecían brillar con un brillo antinatural. Cada paso era calculado, como si fuera más un autómata que un ser humano. La adrenalina bombeaba en su sistema. Recordó una vieja tubería de ventilación que había visto durante su primera visita. Era pequeña, pero podría ser su única esperanza. Con movimientos rápidos, empujó un carrito de instrumentos contra el doctor Salazar, ganando unos segundos preciosos. Corrió hacia la tubería, sus manos temblando mientras intentaba arrancar la rejilla. La sonrisa que el doctor le había implantado se sentía rígida, como si sus propios músculos faciales hubieran sido reprogramados. Podía sentir cada nervio de su boca, cada fibra muscular, luchando contra la fricción impuesta. «Es inútil, Tomás». La voz del doctor Salazar sonaba metálica, casi robótica. «Eres parte de mi colección ahora». Un par de enfermeras apareció bloqueando su camino. Sus uniformes blancos estaban inmaculados, sus movimientos sincronizados como soldados. Tomás notó algo extraño en sus miradas. Eran idénticas, vacías, sin rastro de humanidad. La lucha fue intensa. Tomás golpeó, empujó, utilizando toda su desesperación como combustible. Derribó a una de las enfermeras, pero la otra lo sujetó con una fuerza sorprendente. Sus manos parecían de acero, sus dedos ejerciendo una presión que no correspondía a la complexión de un ser humano normal. Un frasco de anestesia cayó al suelo, liberando un vapor denso que comenzó a llenar la habitación. Tomás sentía que sus movimientos se volvían más lentos, su visión se nublaba. La sonrisa del doctor Salazar se amplió, revelando unos dientes demasiado perfectos para ser reales. «Cada sonrisa es una obra de arte», murmuró el doctor. «Y tú serás mi obra maestra». Antes de perder el conocimiento, Tomás alcanzó a ver su reflejo en un espejo. Su nueva sonrisa era perfecta, simétrica, absolutamente inmóvil. Pero en sus ojos había un terror absoluto, un grito silencioso pidiendo ayuda. La oscuridad lo envolvió, mientras la clínica del doctor Salazar seguía siendo un matadero de sonrisas, un templo dedicado a una perfección que destruía la humanidad misma. Capítulo 6. La colección final. La luz blanca era cegadora, chirriante, como un bisturí que cercenaba la última esperanza de Tomás. Sus ojos, antes llenos de desesperación, ahora reflejaban un vacío absoluto mientras el doctor Salazar lo inmovilizaba con una precisión quirúrgica que trascendía cualquier procedimiento médico convencional. «Ha sido una adición magnífica», murmuró el doctor, su sonrisa perpetua revelando unos dientes tan perfectos que parecían tallados en marfil puro. Sus manos enfundadas en guantes quirúrgicos acariciaban los instrumentos como si fueran extensiones de su propia voluntad. Tomás ya no podía gritar. Sus labios, ahora rígidos como porcelana, solo podían temblar sutilmente. Cada movimiento era una agonía contenida, un dolor que atravesaba su cuerpo como una corriente eléctrica helada. Los músculos de su mandíbula habían sido modificados, sus nervios reimplantados con una precisión que solo un artista del horror podría concebir. El doctor Salazar comenzó el procedimiento final con una meticulosidad que rayaba en lo obsesivo. Cada movimiento era calculado, cada corte una declaración de su dominio absoluto. Los instrumentos quirúrgicos brillaban bajo la luz blanca, reflejando un brillo metálico que parecía susurrar promesas de dolor. «Tu sonrisa será mi obra maestra», pronunció Salazar, separando con precisión milimétrica los tejidos de Tomás. La recepcionista, con su sonrisa idéntica e inhumana, observaba desde un rincón, otro maniquí en esta colección macabra. Tomás recordó fugazmente su vida anterior, las burlas de la infancia, su búsqueda desesperada de la perfección, aquella primera visita a la clínica que ahora se revelaba como una trampa mortal. Cada momento de su existencia lo había conducido inexorablemente a esta mesa de operaciones, como un cordero guiado hacia el matadero. Los instrumentos cortaban, reimplantaban, reconstruían. No era un procedimiento médico, era una mutación deliberada. El doctor Salazar no operaba, esculpía. Cada corte era un trazo de su arte enfermo, cada sutura una línea en su composición macabra. La mandíbula de Tomás fue completamente extraída, reemplazada por una construcción metálica y sintética que permitiría una sonrisa perfecta e inamovible. Sus dientes, arrancados uno a uno,
serían reemplazados por réplicas tan simétricas que desafiarían cualquier noción de naturalidad humana. Perfección, pronunció Salazar, como si fuera un mantra religioso. Cuando el procedimiento concluyó, Tomás ya no era un ser humano, era una estatua viviente, una sonrisa perfecta montada sobre una estructura que apenas recordaba a un cuerpo. Sus ojos, los únicos testigos de su tormento interior, seguían gritando un horror silencioso. La recepcionista se acercó, colocando a Tomás junto a otros moldes y especímenes en una vitrina oscura. Otra pieza en la colección del doctor Salazar. Otra sonrisa perfecta capturada para la eternidad. El doctor contempló su obra, satisfecho. La clínica dental seguiría esperando paciente al próximo paciente que soñara con la perfección. Y él, como un cazador paciente, estaría listo para añadir otra sonrisa a su colección. Afuera, la ciudad continuaba su rutina, completamente ajena al horror que se gestaba tras la pulcra fachada de la clínica dental Salazar. Nadie sabría jamás el destino de Tomás. Nadie, excepto las paredes que guardaban el secreto de las sonrisas robadas.